Y los viernes son viernes internacionales, porque tenemos la posibilidad y la gran fortuna de poder conversar con personas que realmente saben, que nos ayudan a pensar un poquito más allá de lo que pasa en las fronteras argentinas, para pensar qué pasa en el mundo. Y es por eso que lo recibimos, como siempre, a nuestro periodista, amigo, analista internacional, Tadeo Castiglione, a quien le damos la bienvenida. Hola Tadeo, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Muy buenos días, querido Bruno, un saludo para vos, para la audiencia. Bueno, como siempre, una alegría poder compartir análisis y bueno, al fin viernes. Al fin viernes. Una semana complicada, pero llegamos. Totalmente. Medios magullados, golpeados con moretones, pero ahí está, llegamos finalmente al viernes. Antes de meternos de lleno al tema internacional, quería preguntarte cómo viviste vos las elecciones del pasado domingo. No te voy a preguntar absolutamente nada del resultado en sí, solamente preguntarte si te sorprendió lo que pasó a nivel país, algo que le he preguntado a todos los analistas que hemos tenido a lo largo de la semana. Te quiero preguntar a vos si te sorprendió lo que pasó o más o menos ya lo tenías como visto lo que podía llegar a pasar el domingo. Creo que lo habíamos hablado anteriormente sobre quién iba a ser el gran ganador de las elecciones. No me sorprendió para nada el voto, la abstención, el voto blanco y el voto nulo. Sí me sorprendió, vamos a decirlo, el resto de los votantes. Por ende, vamos a decirlo que algunas provincias, incluso a nivel local, esperábamos otros resultados, pero bueno, se expresaron las urnas, pero a prestar atención yo diría más que a los votos que se contaron, a los que no se contaron, porque esa es la verdadera mayoría en el país. Totalmente, ¿no? Totalmente. Yo creo que en eso lo fuimos anticipando en otros programas, de que evidentemente la abstención iba a ser el gran ganador, ¿no? de la jornada, y así lo terminó demostrando. Bueno, hoy arrancaba yo el repaso de las noticias comentando esta reunión que hubo justamente por parte de el gobernador, del presidente Javier Milei con los gobernadores, y la foto final que terminaba de mandarle una clara señal a los Estados Unidos de esta exigencia que venía justamente los Estados Unidos proponiéndole a la Argentina, o exigiendo en realidad, no es una exigencia que le hacían, de lograr unidad. Ahora, en este concepto de unidad parece ser que los Estados Unidos también están en la misma situación, ellos, ¿no? Tratando de lograr unidad por otro lado, ¿no? Porque hubo una cumbre, ¿no? Hubo una reunión bilateral entre quizás el enemigo número uno que tiene hoy los Estados Unidos, que es China. Contame un poco de qué se trató esta gira que estuvo realizando Donald Trump y este encuentro con el presidente de China, Xi Jinping. Bien, va de la mano con lo que comenzaste mencionando de los gobernadores, porque también en estas negociaciones de Donald Trump, decir que cuenta con Argentina, no por lo que valga Argentina, sino porque Argentina como territorio nuestro, creo que también ponía bastante en la balanza en esta cumbre de Donald Trump con Xi Jinping. ¿Qué es lo que sucedió? Donald Trump, a partir del comienzo de esta semana, realizó una gira por todo Asia, comenzando por el sudeste asiático, en la cumbre de la ASEAN que se celebró en Kuala Lumpur, en la capital de Malasia. Recordemos, la ASEAN es la organización económica por afuera del BRICS, como regional más grande e importante del mundo por su peso económico, por el valor del PBI, todo lo que significa todo el sudeste asiático. Indonesia, Malasia, Vietnam, Filipinas, Tailandia, bueno, todos esos países componen la ASEAN. Ahí estuvo Donald Trump en una cumbre en los cuales, primero que nada, negoció la paz entre Camboya y Tailandia. Al menos la paz se la adjudicó 100% Donald Trump. Hubieron otros actores que negociaron la paz realmente, y se firmó el Tratado de Paz, y sumado a esto, Donald Trump aprovechó para hacer acuerdos individuales por país, no con el conjunto de la ASEAN, que era lo que se le pedía principalmente en temas económicos, bajada de aranceles y lo que tiene que ver con todo respecto a las tierras raras. Después de esta cumbre de la ASEAN con Donald Trump, un Donald Trump muy eufórico y anotándose victorias, se fue a la cumbre que se celebraba en Corea del Sur, en Seúl, de la APEC, otra organización económica bastante llamativa, y ahí estuvo Donald Trump
y en la ciudad de Busan, no en Seúl donde se llevaba a cabo esta cumbre, se reunió con el presidente chino Xi Jinping. Una reunión que llevó meses de preparación, prácticamente desde principios de años, mejor dicho, en los cuales se discutía cuándo iba a estar esta reunión entre Donald Trump y Xi Jinping para poner en orden, vamos a decirlo, la economía global en medio de esta guerra de aranceles. Se vinieron llevando diferentes reuniones, llamadas por teléfonos, malentendidos, avances y retrocesos de manera constante, y se negoció esta reunión para poner algunos puntos y líneas rojas respecto a la situación actual internacional. ¿Qué es lo que sucede? Una reunión que duró hora y media, en los cuales en todas las fotos vemos un Xi Jinping bastante no muy contento con Donald Trump. Y esto es llamativo porque si bien Xi Jinping tiene exactamente la misma cara siempre, cuando está junto con Vladimir Putin hace chistes, se ríen, hablan y mantienen conversación constante. Únicamente se limitó prácticamente a decir sí y no en la reunión con Donald Trump, y lo que sí fue importante que sí se llegaron a algunos acuerdos, más que acuerdos, vamos a decir, los ceses al fuego necesarios, más necesarios para Estados Unidos que para China, en los cuales se suspenden o se postergan los aranceles en otra tirada de 3 meses, 90 días, que era lo que se venía llevando hasta ahora. Se llega a un acuerdo mixto respecto a algunos minerales raros o tierras raras que China va a permitir comerciar con Estados Unidos, pero se llega a un acuerdo que es fundamental y que es un golpe a la línea de flotación para la Argentina, que es el tema soja. Recordemos que Argentina y Estados Unidos no son economías complementarias, sino que son economías competitivas, es decir, que se compite en uno de ellos porque dentro del área y del rango de exportaciones se compite debido a la particularidad de los dos países, en los cuales la soja es un gran producto también en Estados Unidos, y Estados Unidos es un gran productor. Debido a esta guerra de aranceles de Donald Trump, China dijo no compro más soja de Estados Unidos, y que bueno, la soja no se la tiren al mar porque muchas opciones no hay. Y en medio de este debate, lógicamente esto beneficiaba a la Argentina porque China podía adquirir soja mansalva de cualquier otro país del mundo. Pero ahora en estos acuerdos que se llegó, lógicamente Donald Trump, ya bastante criticado por su base electoral, que lo hemos repetido en varias ocasiones, que son los farmers, los clásicos granjeros y campesinos norteamericanos, la queja en Estados Unidos fueron dos: estamos beneficiando a la Argentina con préstamos importantes mientras nuestra economía se hunde, y estamos ayudando a un país que es competencia nuestra en vez de ayudarnos a nosotros mismos. Donald Trump, bueno, más allá de todas las visitas y los almuerzos al Salón Oval y regalarle viromes a diferentes personas, lógicamente negocia con su base electoral y permite, junto con China, abrir nuevamente el mercado de la soja de Estados Unidos a China. ¿A qué nos lleva esto? Que bueno, el precio de la soja se va a seguir derrumbando. Estamos dentro del mercado de Chicago con uno de los precios más bajos. Esto va a continuar estando bajo debido a la estabilidad y a la abundancia que ahora hay en los mercados internacionales, y a la misma vez este acuerdo exige que China compre un porcentaje X de la soja de Estados Unidos, por ende China no va a comprar ese porcentaje de otros países. Principal afectado, Argentina, no tanto Brasil, porque Brasil tiene otros acuerdos económicos con la República Popular China, pero esto es un mensaje también que nos tiene que dejar a cada uno de nosotros de nuestro lado respecto a que, bueno, los aliados a nivel internacional son meramente circunstanciales, y recordemos también, que era lo que veníamos diciendo al principio, que Donald Trump va a esta mesa de negociación con Donald Trump con una cartera ampliada, porque ahora además de empresas, negocios, amenazas, sanciones, aranceles, también tiene un país embolsillado. Entonces eso también le permite un rango de maniobra en medio de toda la situación internacional. Bueno, creo que es interesante esto que remarcabas vos recién, porque cuando se suele dar esta discusión, yo hace un ratito lo hablaba con respecto a la reforma laboral, ¿no? En esta constante polarización argentina de sí, no, blanco, negro. Hace un tiempo se puso sobre la mesa, bueno, ¿qué querés, Estados Unidos o China? No,
Es importante entender esto, ¿no? Que con Estados Unidos nosotros tenemos una competencia y con China nosotros tenemos una sociedad, ¿no? Entonces es importante tratar de surfear entre las dos olas. Ahora, evidentemente, todo esto que viene sucediendo con las distintas, las distintas derivaciones que ha tenido la política internacional argentina, evidentemente nos pone en los dos países en condiciones bastante adversas, ¿no? No tenemos un horizonte de que sean beneficiosas, ¿no? Y me parece que es interesante cómo lo lograste remarcar. Te pregunto, Tadeo... Sí, y hay un tema más, Bruno, disculpa que te Sí. interrumpa, que también para tener en consideración, que esta amenaza de Donald Trump de ir a negociar dentro de su portafolio o algo que dice Argentina, es también una contrarrespuesta a China. Recordemos, Argentina no puede prescindir de China. China es su principal socio comercial de Argentina. Es decir, aquellas imposiciones o amenazas que sacudió a Estados Unidos de que se tienen que quitar los chinos de encima, no era a la política interna de Argentina, sino más bien en medio de esta jugada internacional de tensiones entre las superpotencias. Si no me aceptás estas negociaciones con estos aranceles, o no me vendes tierras raras, yo puedo apretar a tal país para que responda y haga tal cosa. Bueno, así funciona generalmente el mundo, y bueno, más allá de que también hay muchos intereses de por medio, es lo que estaba en juego. Por eso también es llamativo tener en consideración este doble discurso que siguen apostando al pro-americanismo, o lo que quieran llamarlo, estar a favor de Estados Unidos, pero a la misma vez se quedan todos en silencio y no pueden prescindir de China por más críticas que hagan a lo que quieran hacer de China, lo cual también demuestra este cambio de era a nivel internacional que hemos venido repitiendo de manera constante. Muy bien, bueno, es interesante. Yo en esto iba a preguntarte, que también lo hemos hablado, ¿no? Un Estados Unidos que se repliega en América, ¿no? O siendo su influencia justamente América, una China que su influencia evidentemente va a ser todo el Asia, y una Rusia que evidentemente su influencia es toda Europa, ¿no? Hay un reparto de las potencias de los continentes. En esto me sorprende que Estados Unidos intente involucrarse, meterse en Asia. Digamos, la idea es tratar de hacer un pie en Asia, o cuál es realmente el objetivo detrás de los Estados Unidos y de esta visita. Bueno, la jugada sigue siendo la misma por más cumbre con Xi Jinping que haga. El propósito principal de Estados Unidos, y esto está claramente escrito, no es ningún secreto, es la contención de China. Y para contener a China existe una red de países dentro de lo que se llama el AUKUS, que son las siglas de Australia, Nueva Zelanda, Japón, India y Estados Unidos, y Reino Unido, por cierto, que es una coalición de flotas marítimas militar en el Océano Pacífico, que tiene como objetivo principal la contención de la República Popular China. Entonces, Estados Unidos sigue apostando a esto. La guerra de aranceles para obligar y extorsionar a los países que negocien con Estados Unidos y que no negocien con China. Por eso también la manera de negociar individualmente de Estados Unidos. En esta cumbre, incluso antes de reunirse con Xi Jinping, logró arreglos económicos con Corea del Sur y Japón, también buscando tentar a estos dos países para que se alejen de China. Con Japón lo tiene mucho más fácil, debido a que Japón y China son enemigos históricos, pero claro, Corea del Sur venía surfeando en dos aguas, vamos a decirlo, y esto también le baja bastante la atención. Recordemos que se detuvieron ingenieros de Hyundai en Estados Unidos y se los expulsó del país, acusados de ser migrantes ilegales cuando tenían todos los papeles en orden. Esto fue un escándalo político en Corea del Sur, debido a que el presidente no los defendió a estos trabajadores y marcó un punto de tensión importante. Entonces, Donald Trump sigue apostando, y Estados Unidos en línea general, a la contención de China. Y junto con esa contención de China, lógicamente también la contención, por ende y por acomodo también de la Federación Rusa. Recordemos Donald Trump que sigue apostando y diciendo y obligando y amenazando con sanciones tanto a China como a la India de que no compren más petróleo ruso, porque si no le van a caer todas las sanciones encima. Bueno, el mundo es mucho más grande y ninguna de las sanciones que se le estaría aplicando por comerciar con Rusia el petróleo estarían funcionando, al menos hasta el día de hoy.
Muy bien, bueno, interesante empezar a ver justamente estos encuentros, estas reuniones, bueno, darle una vuelta, ¿no? Mirarlo desde otro lugar, porque no todo parece ser, ¿no? Lo que a primera vista, ¿no? Nos devuelve este tipo de encuentro y de reuniones. Saltamos el charco, nos venimos para acá, porque hace un tiempo ya venimos viendo, hace rato los portales de noticias, los noticieros nos vienen mostrando que los Estados Unidos viene haciendo distintas intervenciones en el Caribe, ¿no? Sobre todo con embarcaciones venezolanas, ¿no? De las cuales denuncia justamente el propio Estados Unidos que son embarcaciones que están relacionadas con el narcotráfico. En esta respuesta, Venezuela empieza a armarse, empieza a demostrar también, quizás un poco mostrar su poderío armamentístico. Y en esto quiero preguntarte qué apoyo empieza a tener Venezuela o queda aislado en esto que está sucediendo y cuáles son realmente las intenciones detrás de estos ataques que son bandera de lucha contra el narcotráfico, pero evidentemente todos lo sabemos, hay algo más detrás de todo esto. ¿Qué está pasando con Venezuela? ¿Queda aislada? ¿Tiene algún tipo de relación con otros países que puedan llegar a colaborar ante este asedio de los Estados Unidos? Hay que ampliar un poquito más el horizonte, Bruno, porque no únicamente Estados Unidos estuvo llevando a cabo durante toda esta semana sus clásicas operaciones en el Mar Caribe, sino que también en el Pacífico, sobre la costa de Colombia. Y a lo que hay que sumar la acusación directa de Donald Trump contra el presidente Gustavo Petro de Colombia, de decir que era narcotraficante y que era responsable también del envío de drogas contra Estados Unidos. Es decir, sumando aún más agentes y sumando y apostando casi a una unión de la Gran Colombia. Ni creo que Chávez estuvo lejísimo de hacer cualquier tipo de acuerdo con Colombia, y ahora es Donald Trump, el nuevo Simón Bolívar, si lo queremos relativizar de alguna manera, que logra unificar posiciones en Colombia y en Venezuela. Esto es sumamente una política exterior de Estados Unidos errónea, lo que se está aplicando. Y volviendo al tema principal, estamos hablando de ataques contra embarcaciones que ya se han demostrado que son embarcaciones de pesqueros, embarcaciones de gente que sale a navegar normalmente, y no únicamente de Venezuela. Ya se bombardearon de 3 países diferentes, embarcaciones colombianas, de pescadores que habían salido de la Guajira colombiana, de Trinidad y Tobago, y también de Venezuela. Entonces vemos que hay una irracionalidad, y en la clásica política de Estados Unidos de dispara y después pregunta, si acaso queda alguien para preguntar. Pero bueno, son ejecuciones extrajudiciales, esto a nivel internacional viola cualquier tipo de legislación, y más aún si son ataques en aguas internacionales. No únicamente sería una flagrante violación de la soberanía nacional bombardear dentro de un país, que lógicamente en este caso tendría una respuesta, sino que en aguas internacionales es aún igual de criminal. Respecto al apoyo constante que tiene Venezuela, Venezuela firmó hace menos de 2 semanas ratificó, mejor dicho, porque ya lo habían firmado, pero ahora se avanzó con todos los apoyos legales y técnicos, un acuerdo de defensa mutua y cooperación técnico-militar con la Federación Rusa. Recordemos que el 60-70% del armamento que tiene Venezuela es de origen ruso, el resto es de origen chino, y en medio de estos acuerdos Rusia se ha pronunciado en varias ocasiones de que no va a permitir que nadie toque a Venezuela, y que Venezuela también cuenta con el respaldo de la Federación Rusa en cualquiera de las acciones que se puedan llevar a cabo. Más allá de eso, lógicamente, en medio de tensiones militares y en medio de tensiones geopolíticas, por lo que significa Venezuela como principal reservorio de petróleo a nivel global, lógicamente hay muchos actores y muchos intereses en juego, y por eso también el apoyo que se da, y más con una amenaza clara. No estamos delante, querido Bruno, y esto hay que reiterarlo hasta el fin, de que estemos delante de una futura invasión en contra de Venezuela por parte de Estados Unidos. Estados Unidos no tiene la capacidad. Para invadir un país como Venezuela tendrá que movilizar 200.000, 400.000 marines y soldados, algo similar a lo que fue la operación en Irak, y no tiene esa capacidad actual, y más con toda la complejidad que esto significaría, y encender fuego toda una región en su patio trasero no conviene. Entonces vemos que más bien es una maniobra psicológica. Podría escalar a bombardeos tal vez terrestres precisos, una campaña de bombardeos aéreos puede llegar a ser,
pero lógicamente todo esto lo único que haría sería radicalizar aún más al gobierno venezolano, que se avanza hacia términos que no se han avanzado dentro de lo que ellos llaman su revolución. Entonces todo esto puede generar aún más problemas para Estados Unidos que soluciones. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, estamos viendo un continuo tiro y afloje en la arena internacional en contra de Venezuela, y ya hemos, una campaña también de desprestigio y de medios de comunicación constantes. Yo me reí el otro día por un periodista de un medio argentino muy prestigioso diciendo que, Nicolás Maduro se pasa todo el día en su búnker, cuando si uno prende cualquier canal de televisión venezolana, prácticamente Maduro está 15 horas al día junto con el pueblo y en manifestación y que eso y que lo otro. Hay una desconexión de la realidad por parte de gran parte de los medios de comunicación que llamamos mainstream, dice las grandes cadenas y corporaciones mediáticas. En medio de todo esto, Venezuela, más allá de sus apoyos internacionales, apoyos armamentísticos, recordemos que comprar armamento es parte de cualquier negocio internacional, por ende no es ilegal la adquisición de armamentos, sea de donde sea su origen. Y a la misma vez es interesante también recalcar que Venezuela tiene, además de su ejército, un componente que se llama la Milicia Nacional Bolivariana, la cual es un componente importante de la defensa, y que en medio de una agresión de Estados Unidos, también Venezuela está reclutando voluntarios a nivel internacional, de brigadas internacionales, que en caso de una acción beligerante contra Venezuela también contaría con un apoyo extra desde el exterior, desde todo el mundo prácticamente, lo cual también complicaría bastante la situación. Recordemos, esto lo dijeron incluso las mismas autoridades venezolanas, que una guerra abierta en contra de Venezuela no es una guerra abierta que tenga fronteras, sino que iban a llevar a cabo acciones no únicamente en Venezuela, sino en toda la región, con toda la inestabilidad que esto significa. Lógicamente que del dicho al hecho existe un gran estrecho, y que a la vez todas estas amenazas verbales también son medidas de disuasión para que no se lleven a cabo estas agresiones. Entonces la situación en Venezuela sigue siendo bastante tensa, bastante complicada. Yo creo que Estados Unidos va a seguir sosteniendo esta campaña de bombardeos. No me animaría a decir que aumente en escala o se anime a operaciones terrestres precisas dentro del territorio venezolano, porque además internamente la población de Venezuela rechaza todo este tipo de operaciones, pero hay un punto extra que creo que lo habíamos mencionado anteriormente también, que tiene que ver con la región del Esequibo, esta región en disputa entre Venezuela y Guyana, la cual es sumamente rica en petróleo, y en los cuales hay mucho interés de Estados Unidos y también del Reino Unido de explotar este petróleo. No nos confundamos que este territorio, al ser territorio en disputa, sí pueden haber más operaciones o mayor jugada por parte de Estados Unidos y del Reino Unido que lo que parece ser una posición más bien impostada en torno al Caribe. Muy bien, veremos cómo empieza a avanzar y si, realmente se da una escalada, ¿no? En esto. El problema es este, ¿no? O el problema, no sé si decirlo un problema, pero evidentemente la situación tiene que ver con esto, ¿no? Con acompañamientos de otras potencias y que esto de a poco empiece a escalar, a hacerse más grande. Veremos si realmente eso sucede y en qué condiciones están tanto un país como el otro de afrontar justamente un conflicto como que se empieza a cocinar a fuego lento ahí en el Caribe. Tadeo, como siempre, el agradecimiento por estos 2 minutos, por la claridad en los temas. Nos estaremos encontrando el próximo viernes. Así es, Bruno, un saludo para vos. Y antes yo quisiera cerrar con algo que me sucedió hace aproximadamente un año. Sí. Estaba visitando un zoológico en una gran capital europea, y a mí me gustan ver los monos, desde el más pequeño, el tití, y hasta el más grande, el imponente gorila. Y en el hábitat del gorila me sorprendió una cosa, un hábitat muy grande, sí, en los cuales habían gorilas clásicos comiendo banana abajo, pero también habían gorilas arriba en tipo cuevas, casi balcones te diría, en los cuales también estaba el gorila en el balcón bailando. Entonces ahí yo tengo una conclusión de que tanto es gorila el que come la banana y está en el piso como el que baila en el balcón. Muchísimas gracias, Bruno, excelente fin de semana. Un abrazo muy grande, Tadeo, buena jornada para vos. Estuvimos conversando con Tadeo Castiglione.
nuestro analista en política internacional, bueno, nos deja una importante reflexión, ¿no? Lo que viene pasando entre la reunión bilateral entre Donald Trump y Xi Jinping. Bueno, todo lo que va en el medio. Nosotros, aunque parezca mentira, somos parte de la discusión internacional, ¿eh? La Argentina está ahí, en boca de los presidentes y de las potencias más importantes del mundo. Tadeo Castiglione pasó para hacer visión mundial en la mañana de No La Ven por la Casa del Rock argentino. Es viernes, sí señores.